Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de precios de transferencia que Galindo y Asociados en alianza con Transfer Pricing Specialist han traído para ustedes el día de hoy. Seguramente algunos o la mayoría ya me conocerá, pero para los que no, soy Carlos Galindo, contador público, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy especialista en materia tributaria y a lo largo he ido desarrollando mi carrera profesional en el sector privado y actualmente me desempeño en Galindo y Asociados, que es una firma hondureña, y también soy especialista de negocios para Doing Business International, que es una firma de Reino Unido. Bueno, y a continuación también quiero darle la bienvenida a nuestros invitados en este día que nos acompañan desde España, a Claire Zanga y a José Otero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, soy Claire Zanga, soy licenciada en matemáticas. Ahora mismo soy uno de los socios fundadores de TPS. Empecé mi carrera en PricewaterhouseCoopers hace muchos años y desde hace 12 años estoy como socia en TPS. Te presento a mi compañero José Otero. Buenos días a todos. Bueno, lo primero agradecer, Carlos, la invitación a este webinar. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí y poder hoy, bueno, pues participar en este evento con esta audiencia. Bueno, pues sí, continuando con estas presentaciones, pues efectivamente mi nombre es José Otero. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá, un máster en un MBA por el Instituto de Empresa, un máster en Fiscalidad por el Centro de Estudios Financieros. Y bueno, pues mi experiencia está principalmente centrada en lo que han sido los precios de transferencia, habiendo pasado por distintas firmas multinacionales como es KPMG, PricewaterhouseCoopers, tanto en España como en Estados Unidos. Y bueno, pues digamos que a lo largo de esta experiencia pues he tenido oportunidad de estar en contacto con distintos tipos de proyectos, tanto desde el punto de vista de planificación, de documentación, de acuerdos previos de valoración con administraciones tributarias o defensa de políticas de precio de transferencia ante administraciones tributarias, ¿no? Tanto, bueno, en distintas jurisdicciones. Y bueno, nada más, hasta aquí la presentación. Sin ánimo de aburrir a nadie. Bueno, para que nos conozcan un poco más sobre Galindo y Asociados, pues es una firma independiente, es una firma hondureña que iniciamos operaciones en el año 2020. Actualmente nosotros nos especializamos en lo que es el área de auditoría, consultoría tributaria y también en lo que es el área legal, compliance y la parte de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Actualmente nosotros contamos con un equipo de profesionales multidisciplinarios que nos permiten poder proporcionar un servicio y soluciones a nuestros clientes. Además, contamos con algunas alianzas con firmas extranjeras, en este caso, TPS, que nos proporciona un servicio de precios de transferencia para nuestros clientes, y también nos enfocamos en prevenir lo que son contingencias y nos enfocamos mucho en darle soluciones a todos nuestros clientes, principalmente en el área de materia tributaria. Actualmente nosotros contamos con 2 oficinas, una en San Pedro Sula y nuestra segunda oficina en la ciudad de Tegucigalpa, con las cuales nosotros proporcionamos servicios a nivel nacional. También pues les los dejo con Claire, quien nos va a hablar un poco más acerca de TPS. Sí, pues Transfer Pricing Specialist empezó hace 12 años. Somos altamente cualificadas en precios de transferencia. Todos los socios de TPS tienen sus antecedentes en Big Four. Ahora tenemos un equipo de 25 personas
Estamos principalmente localizadas en Madrid y tenemos oficinas nuevas en Atenas, en Grecia, y en Londres, Reino Unido, y acabamos de abrir tenemos una compañera en Panamá. Estamos ahí cerca a vosotros, a ustedes también, y seguimos con nuestra expansión internacional. Este año tenemos previsto abrir en algún otro país. Tenemos acceso a muchas bases de datos, los vamos a ver más adelante, que es nuestra herramienta principal para poder prestar servicios de precios de transferencia. Solo prestamos servicios de precios de transferencia, no hacemos otra cosa, pero precios de transferencia lo vemos muy amplio, desde documentación, planificación, hay asistencia en inspecciones, hay mucho que podemos hacer y mucho que podemos aportar. Sí. Bueno, yo creo que has hecho una muy buena presentación, descripción de lo que es la firma. A ver, estamos muy orgullosos de contar con la confianza de más de 140 clientes que se apoyan en nosotros, que bueno, son firmas multinacionales que se apoyan en nosotros, pues tanto para la valoración de sus operaciones vinculadas como para la justificación ex post de las mismas. Y bueno, no solo las compañías multinacionales, sino también, bueno, pues colaboramos con más de 50 firmas, despachos o firmas de contadores que requieren pues colaboraciones para atender las necesidades de sus clientes, ¿no? Yo creo que aparte de esto, una de las cosas de las que más satisfechos estamos es el reconocimiento reciente que hemos tenido por parte de International Tax Review, que a través del ranking que realizan todos los años, pues han calificado a TPS como una de las firmas que conforman el Tier 1, junto con otras Big Four, ¿no? La verdad que bueno, no deja de ser el reconocimiento de nuestros clientes, que al final son los que han dado la opinión al respecto. Yo creo que con esto, ¿no?, más o menos hemos hecho una pequeña descripción de lo que es TPS. Sí, bastante claro. Bueno, continuando con lo que es la presentación, vamos a ver un poco acerca de lo que es el contenido que veremos el día de hoy. En este caso, pues vamos a definir lo que son los precios de transferencia, cuál es la normativa aplicable también que hay o existe aquí y actualmente está vigente en el país. Vamos a hablar también acerca de lo que es el principio de libre competencia. Veremos cuál es el ámbito de aplicación, así como también definiremos lo que son las partes vinculadas de acuerdo a la legislación, y también veremos cuáles son las obligaciones fiscales que tenemos como obligados tributarios y también cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria, en este caso el Servicio de Administración de Rentas, cuáles son esas facultades que ellos tienen en materia de precios de transferencias, y también continuaremos hablando acerca de lo que es la documentación y obligación de la información. Continuaremos también conociendo cuáles son las sanciones a las que podemos estar sujetos por algunos incumplimientos en materia de precios de transferencias, y hablaremos también acerca de lo que es el análisis de comparabilidad y conoceremos también acerca de los métodos de valoración. Para comenzar primero, nosotros debemos bueno, para hablar primero de precios de transferencia, es bien importante que nosotros pues entendamos qué son los precios de transferencias, y de forma bastante general pues podemos decir que se tratan de aquellos precios que se pactan entre dos compañías de un mismo grupo para lo que es la realización de cualquier tipo de transacciones, ¿no? Este tipo de transacciones pueden ser de cualquier tipo, o por ejemplo pueden ser lo que es la transmisión de bienes físicos, como ser la venta de materia prima entre ellos, los productos terminados también puede darse lo que es la transmisión de inmuebles, puede también, podemos ver también lo que son la prestación de servicios profesionales, así como también aquellas operaciones financieras que son como préstamos y créditos, ¿no? Y todo esto se puede dar
o se puede producir cuando se mantienen relaciones con empresas relacionadas o empresas vinculadas, y de hecho en el artículo 3 de la Ley de Precios de Transferencias pues ya nos habla cuándo se va a considerar que es una empresa o cuándo existe una vinculación, pero de eso lo hablaremos un poco más adelante. Pero sí, de forma muy general puedo decirles que por vinculación nosotros debemos de entender que es cuando una de las partes tiene la capacidad de poder incidir respecto a la otra en términos y condiciones de precios, en términos, y en esto puede también, y es aquí donde en este tipo de operaciones es donde se puede o se pierde ese interés que existe entre un comprador y un vendedor, porque pues una de las partes tiene control sobre accionaria o tiene un control sobre la dirección de la otra, y es donde surge pues un interés dominante, ¿no? Ahora cuando existen operaciones entre partes vinculadas, pues en este caso la administración tributaria, que es el SAR, pues sí requiere que las operaciones entre estas partes se realicen a precios de mercado y que éstas cumplan con lo que es el principio de libre o plena competencia. De hecho, las auditorías y las fiscalizaciones en precios de transferencias tiene por objetivo lo que es la verificación de las operaciones, y lo que se busca es verificar que se esté cumpliendo con este principio, y en caso de no cumplir, pues realizar los ajustes pertinentes y aplicar también lo que son las sanciones y multas de acuerdo a los hallazgos que se encuentren en estas auditorías. En cuanto a la normativa aplicable, podemos ver que tenemos, por ejemplo, el decreto 210-2014-2004, que este decreto pues, fue el que introdujo este concepto de presión de transferencia en el Código Tributario anterior, y es aquí donde ya se venía mencionando que se debe de existir una ley sobre precios de transferencia, pero es hasta cuando se publica el decreto 232-2011 que cuando el concepto de precios de transferencia realmente tiene una mayor relevancia, y esto se debe a que más adelante, ya por septiembre del 2015, se publica lo que es el Acuerdo 27-2015, que es donde ya nos indican que los contribuyentes hondureños pues deben que mantengan operaciones con partes relacionadas, nacionales y extranjeras, pues están obligados a realizar, están bueno, obligados a la ley, y están obligados también a realizar lo que es un estudio de precios de transferencias y a presentar lo que es la declaración jurada anual de precios de transferencias, que actualmente la presentamos junto con la declaración de impuesto sobre la renta. Continuando, podemos ver que tenemos el acuerdo 04-2016, pues el cual fue el acuerdo que estableció que las personas naturales y jurídicas que sean catalogadas como pequeños contribuyentes, pues estas, cuando mantengan relaciones comerciales o económicas o financieras con partes relacionadas por un monto acumulado mayor a $1 millón, pues también van a estar sujetas a presentar lo que es la declaración de precios de transferencia. Tenemos nuestro código tributario, que es el 170-2016, que de hecho en su artículo número 113, que también nos habla sobre esta materia de precios de transferencia, y de hecho hace poco se publicó una nueva interpretación sobre este artículo, en el cual se establece que aquellos obligados tributarios que se encuentren amparados en algún régimen fiscal, pues no van a estar obligados a realizar este estudio o la declaración, por lo que estos obligados tributarios que han venido haciendo, cumpliendo con estas obligaciones y que ahora ya no están obligados, pues tienen que realizar un proceso para poderle dar de baja a esta obligación, ¿no? Por último, tenemos también lo que son las directrices de la OECD, que por cierto, en este caso, Honduras ya se encuentra trabajando en lo que son las acciones BEPS, y de hecho con lo que es la acción número 13, que trata sobre la reexaminación de documentación sobre precios de transferencias. En este sentido, el SAR pues ya plantea poder incorporar lo que es la documentación de reporte país por país, así como lo que es el archivo local y el archivo maestro, a las obligaciones que van a tener más adelante los contribuyentes. Y de hecho también ya se encuentra trabajando o preparando las modificaciones a las normas y a los formularios domésticos de aquí del país. Entonces, cuando estos cambios sean aplicados a la normativa,
pues aquellas empresas multinacionales pues deberán de preparar un informe de país por país con datos que contengan, por ejemplo, la asignación global de los ingresos, deberán de presentar también lo que son las ganancias, los impuestos y las actividades comerciales en las jurisdicciones fiscales en las que ellos pues están operando, pero esto lo seguiremos viendo en un próximo webinar, ¿no? Ahora, aquí podemos observar lo que es el mapa de la normativa. Podemos ver que tenemos la normativa base. En este caso encontramos lo que es el Código Tributario. Encontramos también el Acuerdo 117-2021, que es una interpretación al artículo 113. También encontramos el Acuerdo 04-2016, que es el acuerdo que incorpora a los pequeños contribuyentes, el Decreto 62-2019, que interpreta el artículo 10 de la Ley de Precios de Transferencia. Más arriba podemos encontrar la legislación básica en materia de precios de transferencia, que es la ley y el reglamento en relación a esta materia, y todavía más arriba podemos encontrar lo que son las directrices de precios de transferencia de la OCDE y el principio de doble tributación, ¿no? Ahora, continuando, en cuanto a lo que es el principio de libre competencia que hablamos, pues este principio, se habla de este principio cuando, bueno, de hecho es este principio el que fundamenta las transacciones que se pactan en las operaciones realizadas con partes relacionadas, y pues de acuerdo a este principio, pues estas operaciones se deben de llevar a cabo al valor de mercado, es decir, en base a los precios que hubiesen pactado con terceros independientes. En el caso de Honduras, el principio de plena competencia se encuentra regulado en el artículo número 5 de lo que es la Ley de Precios de Transferencias, y también pues en este caso se define como aquel que las operaciones comerciales entre partes relacionadas se tratan como si estas fuesen a realizarse con partes que son meramente independientes. Continuaremos hablando acerca de lo que es el ámbito de aplicación. En este sentido, pues nuestros compañeros continuarán. Vale, pues básicamente el ámbito de aplicación es no solamente con operaciones internacionales, incluye también las operaciones realizadas con otras partes vinculadas en el mismo país. No suele tener mucha trascendencia a nivel fiscal, pero podría estar aplicándose de diferentes regímenes especiales, o alguna consecuencia fiscal puede tener. Las transacciones también con regímenes especiales están sujetos a esta aplicación de operaciones vinculadas, básicamente porque podría haber una posibilidad de aprovecharse de un régimen fiscal, y es necesario confirmar que las operaciones con partes que tiene ese régimen especial, las operaciones que se realizan con ellos a valor de mercado. Hay algunas exenciones, pero la documentación de precios de transferencia lo vemos como un minimum standard, un estándar mínimo. Entonces, es decir, que aunque podríamos aprovecharnos de una exención, la realidad es que si tienes una inspección fiscal y se centra en operaciones vinculadas, operaciones con partes vinculadas, la única forma de poder justificar la operación es a través de la documentación de precios de transferencia. Sigo. Entonces, en cuanto a las partes que podrían considerarse como vinculadas, estamos hablando de cuando tengamos una participación directa o indirecta en la dirección, control o capital de una empresa. Aquí tenemos también incluidas los establecimientos permanentes y otras partes que a lo mejor no son vinculadas a nivel capital. Podrían ser como los agentes o distribuidores que tienen una dependencia crítica sobre otra parte que no es vinculada, pero que realiza operaciones con ellas.
Aquí, bueno, simplemente matizar, ¿no?, que cuando estamos hablando de establecimientos permanentes, así como hasta ahora, bueno, pues estamos haciendo referencia a todas las legislaciones y regulaciones que hay que tener en consideración, y así como las directrices en materia de precio de transferencia, concretamente, bueno, pues las últimas publicaciones de la misma, concretamente la última versión del 2022. Cuando estamos hablando de la atribución de beneficios a establecimientos permanentes, aquí, bueno, pues tenemos directamente un papel adicional, ¿no?, que nos ayuda de alguna manera a hacer estos ejercicios. Especialmente cobra especial relevancia para pues establecimientos permanentes / sucursales de la industria financiera, tanto entidades financieras como de compañías aseguradoras que tienen un capítulo específico en este documento, ¿no? Otras partes que no son vinculadas necesariamente, pero están sujetas a la regulación, son las operaciones con paraísos fiscales. Puede ser que estamos operando con una compañía no parte del grupo, que no estamos controlando nada, pero por su locación está en un paraíso fiscal, tenemos que documentar y justificar la operación con esta entidad. Cuando hablamos de la participación directa o indirecta, en Honduras el criterio es un 50%. En otros países suele ser más bajos, especialmente en países de Europa, donde tenemos un 25%. También está la posibilidad de la capacidad de influir sobre las decisiones comerciales de la empresa. Eso también es un criterio que se tiene en cuenta para determinar si estamos vinculados o no. Sí. Bueno, aquí destacar que, bueno, yo haría una distinción entre lo que se entiende como vinculación y lo que se entiende vinculación a efectos de justificar el valor de mercado, ¿no? Es decir, el hecho de que realicemos operaciones con entidades que están localizadas en paraísos fiscales no quiere decir que exista una relación de vinculación, pero sí que es verdad que la norma hondureña nos obliga a darle el mismo tratamiento, ¿no? Es algo habitual, normativas internacionales que se establezcan medidas de reporting y de valoración de estas operaciones, pero bueno, con independencia del tratamiento de vinculación, ¿no?, que en este caso se incluye como parte vinculada. Okay, vamos a pasar a la obligación a efectos fiscales y las facultades de la administración tributaria. Cuando estamos preparando la presentación del impuesto, hay que determinar cuáles son los costes de la empresa, los ingresos y las deducciones fiscales. Entonces, para poder llegar a esa cuenta del PIG sujeto a impuestos, tenemos que aplicar la normativa de precios de transferencia. La facultad de la administración tributaria es en la posibilidad de realizar ajustes. Entonces, los ajustes se van a realizar de la forma que llamamos un one-way street. Siempre el ajuste va a resultar en fiscalidad mayor, nunca en fiscalidad menor. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la operación, vamos a tener un ajuste positivo o un ajuste negativo, que resulta en más impuestos, básicamente. Es decir, si tenemos una venta o un servicio prestado que la administración considera que no ha sido realizado a valor de mercado, la operación se va a incrementar, se va a hacer un ajuste positivo. Si es una operación de compra o un servicio recibido de una parte vinculada, un paraíso fiscal, el ajuste va a ser de disminuir el importe, el monto de esta operación. Un ajuste negativo. Vamos con la parte que más nos interesa en este webinar y son las obligaciones de documentación e información. Bueno,
creo que aquí es importante destacar que dado las competencias que tiene la administración tributaria y el nivel de exposición, lo que acontece es una transferencia de la carga de la prueba hacia el contribuyente. Es decir, el contribuyente se encuentra con la obligación de probar que los precios de transferencia que ya hemos explicado, ha explicado antes perfectamente Carlos, su significado, es decir, el precio aplicado en todas estas operaciones vinculadas realmente cumple con el principio de libre competencia. Entonces, como contribuyentes tenemos que cumplir, tenemos dos obligaciones. Una, valorar las operaciones vinculadas que llevamos a cabo con nuestras entidades vinculadas a valor de mercado, ¿vale?, cumpliendo con el principio de libre competencia. Y la segunda, con esta carga de la prueba, tenemos que generar una documentación que explique necesariamente por qué ese valor cumple con este principio de libre competencia. Y yo creo que es bueno recordar que, si bien la explicación es muy breve, ¿no?, el principio de libre competencia es aquel que acordarían dos partes independientes, es extremadamente complejo, ¿no? Es decir, cómo podemos llevar a cabo o cómo podemos llegar a recrear una situación de libre competencia cuando estamos analizando, pues no sé, una operación de compra-venta de productos, de materias primas, de servicios terminados, servicios, o sea, de productos terminados, productos semiterminados o, no me repito con todas las tipologías de operaciones vinculadas que ya se han mencionado antes, ¿no? Pero nos encontramos en una gran dificultad. Entonces, lo que hay que tener en consideración es que cuando enfrentamos o afrontamos un trabajo de documentación, lo que tenemos que intentar es recrear y describir todas las circunstancias económicas, los perfiles funcionales de las distintas partes que intervienen en la operación para, al final, poder, mediante unas metodologías de valoración que luego comentaremos, llegar a determinar y a concluir, si se puede concluir de esta manera, que esas condiciones cumplen con el arm's length principle, ¿no?, que es como se utiliza en el gremio. Y bueno, eso para contextualizar este trabajo de documentación. Nosotros pensamos que este trabajo de documentación no es un trabajo de compilar información, de volcar información a lo mejor en un documento de manera más o menos ordenada, sino que es el punto de partida y es el punto, digamos, es el mecanismo de defensa que vamos a tener ante la administración tributaria. En el caso de que tengamos un ejercicio de comprobación o inspección, lo primero que nos van a solicitar, junto con la información financiera, es esta documentación. El hecho de que podamos prepararla puede ser visto como, oye, esto es una carga de la prueba transferida al obligado tributario y ya tenemos bastantes cosas, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad precisamente para contar la historia de la mejor manera posible y para estar, en definitiva, en una mejor posición a efectos de justificar y, por tanto, mitigar riesgos, ¿no? Que luego comentaremos los riesgos, las posibles sanciones que pueden ser derivadas de un ajuste como los que hemos estado mencionando previamente. Bueno, entonces, entrando ya en el detalle de qué es lo que se tiene que incluir dentro de esta documentación, que suena como muy etéreo, pero bueno, no deja de ser un dossier en el que, por un lado, tenemos que escribir cuáles son las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente para contextualizar la actividad y el objeto social, en este caso de la entidad, o consolidado en caso de que fuera un consolidado. Los riesgos asumidos, activos empleados y funciones realizadas, es decir, es lo que nosotros llamamos el análisis funcional, es fundamental, ¿vale? Es fundamental porque una cosa es que tengamos un producto que está transfiriendo, pero no tiene nada que ver el precio de ese producto
si las funciones realizadas por las partes que intervienen en la misma difieren de una situación de libre competencia, o sea, una situación en la que la operación se realiza entre partes independientes en otras circunstancias con otros perfiles funcionales, con lo cual es clave y no solo se debería hablar del perfil funcional del contribuyente, sino de las partes que intervienen en esa operación. Adicionalmente, en el punto número 3 de la presentación que podéis ver, ¿no? Bueno, se habla del detalle de los elementos, documentación, circunstancias y hechos valorados para la justificación de los precios o importes entre partes relacionadas. Bueno, tenemos muy reciente lo que ha ocurrido con la pandemia. Bueno, pues son aspectos que bueno, no solo afectan a la economía, a los negocios, sino que también afecta a las políticas de precio de transferencia. En la medida en la que ya no estamos repartiendo beneficios, estamos repartiendo pérdidas en muchos determinados casos, se han estresado las políticas de precios de transferencia hasta el punto en el que, bueno, las reglas que funcionaban antes a lo mejor no funcionan ya en el marco del 2021. Es un ejemplo de circunstancias que pueden acontecer en el marco de una operación vinculada y que se deberían tener en consideración, por supuesto, para explicarlas y contextualizarlas y en caso de que haya habido pues, excepcionalidades a la regla, pues que luego cuando lleguemos a la conclusión del informe pues pueda explicar, ¿no? Y si puede ser ya no cualitativamente y si lo podemos hacer cuantitativamente, pues mucho mejor. Detalle y cuantificación de las transacciones realizadas. Esto, bueno, esto es fundamental. No es solo reportarlas, sino que tenemos que estar reportando tenemos que ser coherentes, ¿no? Tenemos que ser coherentes con las cuentas anuales que se han preparado, que también incluyen información sobre las operaciones vinculadas. Tenemos que ser coherentes con las declaraciones juradas informativas, que también reportan esta información. Y en definitiva, bueno, pues si hay diferencias, pues sería, bueno, pues no debería, ¿vale? Entonces, un buen trabajo de documentación tiene que tener en consideración otro tipo de información pública disponible que se ha presentado a la Administración Tributaria. Identificación de los sujetos relacionados a los que se realizaron las transacciones que se declaran, es decir, con quién estoy realizando mis operaciones vinculadas, por supuesto, ya no solo, es decir, quiénes son esas entidades vinculadas a las que veníamos haciendo referencia anteriormente, incluyendo aquí cualquier entidad que, aunque no sea vinculada, recordamos, estén localizadas en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Que bueno, que aquí depende del negocio, pues bueno, nosotros nos encontramos con casos en los que bueno, pues, se pueden tener muchas operaciones, ¿no? Que hay que reportarlas y bueno, pues al final sí que puede llegar a ser una carga significativa. A partir de ahí nos pasamos a lo que es el método de valoración utilizado, ¿vale? Bueno, la norma nos introduce una serie de metodologías de precios de transferencia que están en línea con las contempladas en las directrices en materia de precios de transferencia, luego hablaremos de las mismas, pero no solo eso, sino que tenemos que justificar por qué estamos eligiendo esta metodología. No vale elijo la que quiero o la que más me convenga. Sí. Dependiendo, antes hemos hablado de la multitud de operaciones vinculadas a las que podemos estar, que podemos encontrarnos con la obligación de justificarlas y en base a la tipología que tengamos y a la casuística que tengamos, pues podremos optar por una o por otra. En determinadas ocasiones es incluso recomendable utilizar varias de ellas, ¿no? Es decir, utilizar una metodología más de carácter transaccional para luego optar por una metodología basada en el beneficio. Bueno, simplemente lo dejo aquí porque luego entraremos en lo que son las metodologías de valoración. Continuando con... Bueno, tenemos identificación de cada una de las operaciones comparables y factores de comparabilidad seleccionados, ¿vale? Factores de comparabilidad suena genérico, pero bueno, son 5 factores que luego entraremos también a destacar.
identificación de las fuentes de información a las que se obtuvieron las operaciones comparables y factores de comparabilidad. Esto es Claire Sanga. Claire comentaba previamente la necesidad de utilizar bases de datos precisamente para hacer análisis económicos comparativos y bueno, pues aquí básicamente lo que nos están pidiendo es que retratemos la información y la fuente de información e incluso la versión de la base de datos que hemos utilizado para extractarla, ¿vale? Precisamente para hacer un ejercicio de transparencia no podemos inventarnos la información comparable, por supuesto, y bueno, pues tenemos que hacer un ejercicio que sea perfectamente trazable para que cualquier administración tributaria que revise el informe pudiera llegar a las mismas conclusiones si rehiciera con la misma fuente de información el ejercicio con los mismos pasos que se describen en el propio informe. Detalle de los elementos, la cuantificación y la metodología utilizada para practicar los ajustes necesarios sobre los comparables seleccionados. En caso de que haya habido ajustes, bueno, los ajustes de comparabilidad son habituales. Sí que es verdad que hay que saber explicarlos y hay que saber ajustarlos, ¿no? Por supuesto, si se hacen ajustes, tenemos que ser transparentes con el mismo y volvemos a lo mismo, ¿no? Que sean perfectamente trazables. Detalle de las operaciones comparables y los factores de comparabilidad no seleccionados, indicando los motivos y consideraciones para desecharlos. Vale. Ahí, bueno, pues en caso de que hayamos rechazado comparables que existan, pues ¿por qué no se han elegido, ¿no? Porque no se han considerado como una buena referencia a la hora de valorar la operación. Este es un aspecto que, aunque parece un elemento más, en determinadas ocasiones no es nada fácil, porque pudiera ser a lo mejor una referencia preferida por la administración, pero si se considera la utilización de otra metodología tenemos que rechazarlo adecuadamente. Y luego, también lo hablaremos más adelante, si están familiarizados con estudios de precio de transferencia, pues habrán visto que normalmente las conclusiones del valor de mercado, este precio libre de libre competencia al que estamos haciendo referencia antes, no es un valor concreto, sino que es un rango de valores que se puede entender razonable. Ese rango, pues también obviamente hay que reflejarlo y hay que reflejar cuál es la muestra que se ha utilizado de elementos comparables a partir de la cual se confecciona el rango intercuartilero y la mediana. Bueno, en definitiva es lo que consideramos como precio de mercado, pero que es más un rango de mercado, salvo que, salvo que haya un comparable perfecto, ¿no? Pero no es lo habitual. Detalle de los ajustes realizados a los precios de transferencia para que estos cumplan con el principio de libre competencia. Bueno, en definitiva, son muchos elementos, hay que cuidarlos, son muy delicados en la medida en la que, como comentábamos antes, es el punto de partida sobre el cual continúa una inspección y el plazo que hay desde el momento de un requerimiento pues son 10 días hábiles. Por tanto, nuestra experiencia, que estamos acostumbrados a realizar este tipo de trabajos, pues un proyecto de este tipo, si inicias con una solicitud de información, tienes que esperar a la recepción de la misma, que normalmente no está disponible o a lo mejor estamos retrocediendo en el tiempo y por tanto hay que obtener información de algún año anterior. Y en definitiva, pues se necesita de tiempo para recabar la información, para procesarla, para analizarla, para la justificación, para la elaboración del dossier y para la revisión del mismo antes de la entrega a un inspector, ¿no? Por tanto, lo que se recomienda es, desde luego, pues hacer los deberes, ¿no? Como solemos decir, para no dejarlo para el último momento y estar preparados, sin duda.
Para nosotros la documentación, como ha dicho José antes, es fundamental porque es la primera línea de defensa que vas a tener de tus operaciones vinculadas frente a la administración tributaria. A veces es la única línea de defensa. Entonces, cuidar los detalles, como ha dicho José, tener consistencia entre las diferentes fuentes de información que va a recibir la administración tributaria, asegurar que la lista de operaciones vinculadas es consistente desde la documentación hasta la información aportada por otros requerimientos fiscales. Es necesario porque si no, si tenemos un error en esto, nos le da la idea a la inspección, a Hacienda, que a lo mejor hay algo ahí que falla, que me va a ser más fácil buscar un ajuste, porque no han hecho bien sus deberes, me entregan la documentación tarde, hacer bien el trabajo con tiempo, vas a facilitar una buena presentación y asegurar que no hay esos errores, no le genera dudas a la administración tributaria para entrar a buscar un ajuste. Como tenemos un plazo de 10 días hábiles, es mejor hacer este trabajo mucho antes que nos lo pidan. El siguiente es la declaración informativa en materia de precios de transferencia. Las declaraciones informativas no suelen incluir ningún análisis, suelen ser tablas de las operaciones, datos concretos, y por lo que decíamos antes, la documentación que se entrega debería ser consistente con estas declaraciones informativas. Normalmente las declaraciones informativas las vas a entregar y lo suyo es que se tiene la documentación preparada a la vez que la declaración informativa, porque si trabajamos en la documentación después, a lo mejor se llega a algunas conclusiones diferentes y la información en la declaración informativa se ve cambiada. Como queremos mantener una consistencia, es mejor hacerlo todo junto y con tiempo. Supongo que, Carlos, a lo mejor estás más informado o siendo de Honduras, tú puedes hablar mejor de esa parte de la declaración informativa que nosotros. Sí, en el caso de la declaración informativa, tenemos que tener presente que esta la debemos de realizar junto con la declaración del impuesto sobre la renta. Pues ahí, para poderla realizar, debemos de tener ya realizado nuestro estudio de precios de transferencia, como lo mencionaba Claire. Si no tenemos nuestro estudio y nosotros realizamos la declaración, vamos a tener datos que al momento de tener estudios no van a ser seguramente los mismos, y se va a proceder a tener que realizar una rectificativa de lo que es la declaración, y esto podría llevar, de hecho, llamar la atención del Servicio de Administración de Rentas. Y también hay que tener en cuenta que cuando nosotros, que la misma ley ya nos da un régimen sancionatorio y que nos estipula que, bueno, que si nosotros hacemos la declaración con información falsa o incompleta, pues vamos a tener una sanción ahí, ¿no? Que ya la vamos a hablar más adelante. En este año, la declaración, pues como todos los demás, vence el 30 de abril, pero como el 30 de abril es un día inhábil, pues va a pasar al siguiente día hábil, que en este caso va a ser hasta el 2 de mayo, porque el 1 de mayo es Día de los Trabajadores, tenemos feriado, no trabajamos. Entonces ya el 2 de mayo sí ya será la última fecha para que nosotros podamos presentar nuestra declaración de impuestos sobre la renta junto con la declaración de precios de transferencia, ¿no? Y hay que tener para esa fecha ya nuestro estudio de precios de transferencia. Inmediatamente también hay que tener bien claro que hay una sanción, en este caso, pues se la voy a comentar, hay una sanción cuando nosotros realizamos nuestra declaración con documentos, con información que es falsa, con datos falsos o con datos que son incompletos, pues nosotros somos acreedores de una multa de $10,000 o lo equivalente a lempiras.
y así como hago el cambio del dólar, pues mejor evitarla, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que al momento de que nosotros realicemos esta declaración, pues la realicemos junto con el estudio de precios de transferencia, porque también, como lo mencionaba Claire, si nos lo llegan a solicitar, pues solo tenemos 10 días para poder presentar nuestro estudio de precios de transferencia y es mejor cumplir a tiempo y no andar tampoco improvisando a último momento, porque pues realizar un estudio tampoco es algo que se pueda hacer de forma muy rápida, ¿no? También tenemos otra sanción que hay que tener bastante en cuenta, y es que cuando nosotros declaramos una base inferior, pues también si se nos llegan a hacer, por ejemplo, una auditoría, una fiscalización, que en el caso de Honduras han habido alrededor de 27 auditorías y alrededor de 478 fiscalizaciones. Hasta el momento no ha habido ningún ajuste por parte de la Administración Tributaria, pero sí ya los ha realizado. Y si en caso se llegara a realizar uno en su empresa y usted tuvo una base inferior, les van a aplicar un ajuste y les van a aplicar lo que es una multa del 15%, y este 15% va a ser sobre el ajuste que la Administración Tributaria llegue a considerar, ¿no? Y también pues esta se va a elevar también a un 30%, y si ese 30% es mayor o si es menor a $20,000, pues se le van a cobrar a $20,000, pero si es mayor, pues le van a aplicar ese monto mayor, ¿no? Y si también se tiene, si en esta área de precios de transferencia se llegase a incumplir con cualquier otro incumplimiento que exige la norma, pues también vamos a tener una multa de $5,000. Entonces, veamos que las sanciones que nos aplican por los incumplimientos en estas materias, pues no son sanciones leves, sino son sanciones bastante fuertes, un poquito diferentes a las sanciones que nos pueden aplicar con el artículo 163 del Código Tributario, pero estas sanciones sí son fuertes y pues nadie quiere ser responsable de una multa de $10,000, menos de 20,000. Entonces hay que tratar de tener nuestro estudio de precios de transferencias a tiempo, hay que tenerla en nuestro escritorio cuando vayamos a realizar esta declaración, y también, si es posible, pues contar con un asesor que nos apoye al momento de tener que llenar la declaración de precios de transferencia. Bueno, aquí continuando, podemos ver que si la empresa dispone con la documentación y pues tampoco ha realizado ninguna omisión, lo ha hecho todo bien, pues la empresa no debe preocuparse, porque en este caso pues no le van a aplicar ninguna sanción, pero cuando sí haya presentado una declaración incompleta o con documentación falsa, con datos falsos, pues sí, pues sí le van a aplicar una multa de $10,000, ¿no? Y cuando el valor es distinto, como les mencionaba antes, pues se aplicará un 15% sobre el ajuste, y si se llega a comprobar que la documentación es falsa, que los datos son falsos y que el valor ha sido distinto, el valor declarado ha sido distinto, pues también se va a aplicar una sanción del 30% sobre el valor que le apliquen al ajuste, y como les mencionaba, si este 30% es mayor a $20,000, ese va a ser la sanción que le van a terminar aplicando, ¿no? Ahora, continuando con el análisis de comparabilidad, creo que José lo explica. Pues bueno, antes estábamos comentando, bueno, adelantamos, ¿no? Cuando estaba detallando el contenido de la documentación, hacíamos referencia tanto al análisis de comparabilidad como al análisis económico. Básicamente, aquí lo que hay que tener en consideración es, una vez que se ha descrito cuáles son las circunstancias que acontecen en la operación vinculada a objeto de análisis y se ha realizado el análisis funcional, bueno, yo creo que si pasamos a la siguiente diapositiva, yo creo que es justo donde, una vez descrita la operación vinculada, el siguiente paso será
entrar en los 5 factores de comparabilidad, que son los 5 factores que se están reflejando en esta diapositiva, ¿no? El primero son las características de los bienes o servicios transferidos, ¿vale? Es muy importante, sobre todo cuando estamos eligiendo el precio libre comparable, que bueno, es una metodología que se basa precisamente en las características del producto y que pretende identificar referencias pues en el mercado que puedan ser comparables a la operación objeto de análisis y en esos, especialmente en esas casuísticas, bueno, pues esta primera epígrafe es especialmente relevante, ¿vale? Ya deberíamos estar hablando de cuáles son las características del producto, cuál es el Incoterm asociado con el producto, cuáles son las condiciones de pago, cuáles son las condiciones de pago, el volumen de la propia operación, en definitiva. Estos son una serie de elementos que hay que tener en consideración. Adicionalmente, y continuando con esa descripción, pasaríamos a hablar sobre el análisis funcional, es decir, las funciones desempeñadas, los riesgos asumidos y los activos empleados por las partes que intervienen en la operación, ¿vale? Tanto como parte vendedora, parte que genera un ingreso, como la parte que se reconoce el gasto, ¿no? Entonces, las dos partes pueden intervenir o pueden diferir o pueden actuar de una u otra manera que haga que el precio pueda diferir, ¿vale? Por tanto, es muy importante retratarlo y considerarlo a efectos del análisis posterior. En determinadas ocasiones nos encontramos que este tipo de operaciones han sido reflejadas o se amparan en un contrato marco o en un contrato específico, en un statement of work, es decir, puede o no existir un contrato firmado con carácter previo normalmente firmado con carácter previo o en el que se establecen cuáles son las circunstancias o la política de precios de transferencia, es decir, cómo se va a determinar el precio de transferencia. Esto es muy recomendable. De hecho, nosotros siempre lo recomendamos, ¿no? Con independencia de que tengamos la documentación y esté debidamente justificado, pues que exista un contrato, ¿no? Que ampare la operación. Las circunstancias económicas en las que se llevan a cabo las operaciones, pues muy importante. Estábamos hablando antes del COVID, pero bueno, actualmente nos encontramos unas circunstancias a nivel internacional en las que los transportes son significativamente mucho más costosos que venían siendo y por tanto, bueno, pues esto está afectando a las cadenas de suministro y, por tanto, a los márgenes que son objeto de reparto, ¿no? Entonces, habrá que describirlo, habrá que, sobre todo, en caso de que esté, habrá que describirlo sí, solo sí, están afectando al precio, ¿no? Si no, bueno, pues no sería necesario. Las estrategias empresariales y comerciales que persiguen las empresas sociales, tales como penetración, permanencia y ampliación de mercados. Bueno, esto, pues para que aquellas compañías que están en una fase ya no de madurez, que a lo mejor cuando hablamos de multinacionales muchas veces pues venimos pensando en esas grandes multinacionales que están en una fase muy madura y con negocios bastante predecibles, pero bueno, las operaciones vinculadas surgen en multitud de ámbitos, ¿no? Entre otros las startups, por ejemplo, ¿no? En las que se encuentran en una fase en la que todavía no han alcanzado el break-even y por tanto, bueno, pues muchas veces nos encontramos en situaciones que la política de precio de transferencia lo que está haciendo es alocar o atribuir pérdidas, ¿no? A determinadas entidades. Eso desde el punto de vista de precios de transferencia o desde el punto de vista del principio de libre concurrencia, pues hay veces que no termina de entenderse, ¿no? En la medida en la que bueno, pues dos partes independientes, inicialmente, si tú realizas una operación es para obtener un beneficio, pero cuando tenemos una pérdida, ¿qué ocurre? Bueno, pues no quiere decir que no sea valor de mercado, que no estemos en línea con el Arm's Length Principle, porque sí que lo podemos estar, ¿no? Lo que pasa es que hay que explicarlo y para eso este epígrafe es fundamental.
Y bueno, cuando hemos realizado este análisis de comparabilidad, lo siguiente sería, bueno, pues identificar tanto análisis, es decir, pasar a la selección metodológica, teniendo en cuenta si vamos a poder utilizar referencias internas o vamos a tener que acudir a referencias externas. Cuando decimos comparables internos, estamos mirando dentro del propio grupo, de la propia compañía, e intentar identificar operaciones que se realicen con entidades no vinculadas. Para poder hacer una primera comparativa y, en su caso, ajustarlas, ¿vale? Aplicar determinados ajustes de comparabilidad de los que hablábamos antes. Bueno, estos, digamos, simplemente indico que no solo porque realicemos operaciones con terceros independientes eso va a ser el valor de mercado, sino que hay que revisar todos estos aspectos y en determinadas ocasiones no estamos haciendo exactamente lo mismo cuando trabajamos con el grupo que cuando trabajamos con terceros. No quiero extenderme demasiado. Y cuando no tenemos comparables internos que puedan ser ajustables, pues entonces deberíamos acudir a bases de datos, ¿vale? Las bases de datos son fundamentales. Nosotros utilizamos las mismas bases de datos que suelen utilizar las administraciones tributarias para jugar, entre comillas, o hablar el mismo lenguaje. No solo desde el punto de vista metodológico y de la práctica habitual, sino desde el punto de vista de qué herramientas y cómo se realizan estos análisis económicos, ¿no? Sí, cuando la documentación incluye datos externos, es muy importante tener utilizar una base de datos que van a utilizar la administración tributaria. Eso le da una fiabilidad al trabajo y la apariencia. La percepción de la administración es que eso se han hecho sus deberes y está bien hecho, ¿no? Si no tenemos las mismas bases de datos, podrían pensar que a lo mejor los datos no son suficientes o no son fiables. En el caso de TPS, nosotros utilizamos las bases de datos de Amadeus y Orbis para realizar los benchmarkings de compañías comparables. En todo el mundo están utilizando lo mismo las administraciones tributarias. Existen otras bases de datos, por ejemplo OneSource, pero nosotros pensamos que Amadeus y Orbis, y también está justificado porque lo utilizan las administraciones tributarias, pensamos que estas bases de datos son mucho más fiables, tienen una cobertura global mucho más amplia. Y otras fuentes como OneSource o otras bases de datos no tienen la misma cobertura. Entonces ya es suficientemente complicado encontrar una muestra de compañías independientes que son comparables en muchos casos. Es difícil encontrarlos. Entonces, si nos limitamos en cuanto a la fuente de información, va a ser más difícil aún. Entonces, por eso utilizamos Amadeus y Orbis, porque tenemos las mejores posibilidades de encontrar algo que realmente sea comparable y es la mejor opción que haya en el mercado. Utilizamos K-T-Mine para poder valorar las operaciones que podrían ser royalties o servicios. K-T-Mine es una base de datos de contratos. Los contratos están alocados en el SEC, en el US SEC, Securities Exchange Commission. Hay otras bases de datos que hacen lo mismo y la única diferencia es el interfase que se utiliza para poder buscar los contratos comparables. Ahora, cuando tenemos operaciones financieras, no nos limitamos a mirar cuáles son los tipos de interés publicados por el Banco del país o el Banco Europeo o el Banco de Estados Unidos. No, nosotros tenemos acceso a Loan Connector y Icon y ahí podemos encontrar operaciones específicas que se ha realizado en el mercado
Tenemos ahí estos bases de datos, tienen una información muy extensa en este tipo de operaciones. Las operaciones financieras, pues depende de cuándo se inicia el contrato, el importe, el sector, la duración, la moneda. Hay muchos factores de comparabilidad para tener en cuenta en las operaciones financieras y podemos llegar a tener una muestra significativa y fiable, muy fiable, porque cumplimos con todos estos criterios. Y como son operaciones financieras, si no tenemos una comparabilidad muy alta o concreta en algún término, por ejemplo en la moneda, podemos hacer ajustes fiables para poder trasladarlo y tener en cuenta la diferencia que puede suponer. Entonces, en combinación ICON con Loan Connector, se puede llegar a unos análisis muy sofisticados, pero fiables en cuanto a operaciones financieras. Sin duda. Una de las cosas que tenemos en consideración, y bueno, no me quiero extender porque creo que vamos justos de tiempo, pero bueno, es la calificación, el análisis de la calificación crediticia en determinadas ocasiones, ¿no? Pues el tipo de interés muchas veces se explica por el binomio de riesgo, o sea, la relación entre el tipo de interés y el riesgo del prestamista, y pues para ello en determinadas ocasiones es preciso, ¿no? Pues también hacer este análisis crediticio. Para eso también tenemos otra herramienta, ¿no? Que es el Capital IQ, de la cual bueno, también podemos disponer. Ok, la última sección es sobre métodos de valoración. Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos en la hora justa, ¿no? Descuento. Estamos ahí robando unos minutos todavía. Nos van a sancionar. Los robamos entonces. Vamos a mencionar cuáles son los métodos de valoración que se tienen en cuenta para la elaboración de la documentación y para justificar las operaciones vinculadas. Mencionar que todas estas metodologías, la documentación, la declaración informativa, no son cosas específicas a Honduras. Esto viene de las prácticas internacionales. Todo esto está muy visto. Ahora, tenemos un sexto método en Honduras, pues, porque queréis ser especiales. Entonces, es un método nuevo, pero bueno, podemos entenderlo como similar al método comparable no controlado o precio libre comparable, como lo vemos nosotros. Entonces, los métodos son precio libre comparable, el primero ahí a la izquierda. Eso es cuando estamos analizando el precio, a nivel precio. Es decir, y podemos tener comparables internos o externos. Es decir, que si es un comparable interno, tenemos un producto, vendemos a nuestra entidad vinculada a un precio y también vendemos a un cliente externo no vinculado. Eso sería un ejemplo de una operación no interno, un comparable interno, y podríamos, a lo mejor, si todos los factores de comparabilidad están cumplidos, podríamos utilizar el precio libre comparable o precio comparable no controlado. El sexto método desde Honduras es operaciones de exportación de bienes con cotización internacional. Entonces, se aplica de la misma forma. Hay una referencia de mercado y eso entiendo que se realiza o se utiliza mucho a efectos de aduanas. Si tenemos este precio, en el caso de Honduras, entiendo que hay que aplicarlo. Luego tenemos los métodos que van a nivel margen bruto, que es el Cost Plus Method, y el precio de reventa. Eso se aplica a nivel margen bruto, entonces normalmente necesitamos tener comparables internos para poder realizar o aplicar estos métodos. Voy muy rápido para poder cubrirlo todo, entonces no es tan sencillo, pero
Luego los últimos se aplican a nivel margen neto. Tenemos el método de margen neto de la transacción o Transactional Net Margin Method, como lo vemos nosotros. Y eso es cuando estamos utilizando las bases de datos de compañías comparables para determinar cuál es el rango de ratios de mercado que deberíamos aplicar en nuestra operación vinculada. El método de distribución de utilidades es lo que llamaríamos el Profit Split Method. Entonces, es cuando repartimos tanto los beneficios como las pérdidas entre las dos partes de la operación. Y se aplica al margen neto. Hay una variación a ese Profit Split Method, que es el Residual Profit Split Method, pero yo creo que lo vamos a dejar para un webinar más adelante. Okay, tenemos la regla general que hay que elegir el mejor método. Entonces, eso suele depender de la información disponible. De haber hecho el análisis funcional, se va a poder determinar qué es la información que existe, qué información podemos utilizar, qué información es fiable, qué son los ajustes fiables que se podría practicar y llegar a cuál es el mejor método. Aquí tenemos, eso es una referencia de las directrices de precios de transferencia. Entonces, eso es básicamente que no existe una jerarquía en cuanto a la aplicación de los métodos. Tenemos que elegir el mejor método. En relación con las exportaciones y importaciones, aquí tenemos que utilizar el precio comparable no controlado. El valor de cotización del bien en el mercado transparente vigente a la fecha de inicio del embarque. Entonces, eso es algo específico a Honduras. El último punto aquí, yo creo que este es muy específico. Los precios de exportación controlados y o regulados por instituciones o los entes correspondientes bajo el amparo de la normativa nacional o internacional deben considerarse como precios que cumplen con el principio de plena competencia. Entonces hay que aplicar estos precios de exportación controlados o regulados. Eso ya es el último. Cuando hablamos de rango de libre competencia, tenemos que determinar cuál es el rango arm's length range o rango que vamos a utilizar. En caso de que nuestra operación vinculada tenga un resultado que cae dentro del rango intercuartil, no hace falta hacer ajustes. Entonces, este rango intercuartil lo vamos a encontrar, lo vamos a determinar a través de las búsquedas en las bases de datos, búsquedas de compañías comparables o operaciones comparables. Si estamos dentro del rango intercuartil, no hace falta hacer ajustes, pero si estamos fuera, aquí lo que se considera es un ajuste a la mediana. Eso es lo que se va a practicar por la administración en Honduras. Entonces, es muy importante que revisamos estas operaciones para poder tener nuestra documentación preparada, que estemos dentro del rango intercuartil y que no haya ajustes. Solo añadir que normalmente en los ejercicios de comprobación e inspección lo que van a hacer van a ser revisar estos análisis económicos comparativos a los que hemos hecho referencia antes, entrando en el detalle de cuáles son los elementos que conforman la base, la muestra, con el fin de intentar eliminar aquellos elementos de la muestra que hagan que el valor analizado se quede fuera del rango intercuartílico y, por tanto, tener la posibilidad de argumentar este ajuste al que se está argumentando la mediana. Sabiendo esto, lo conveniente es no solo realizar el análisis económico, sino, de alguna manera, contemplar una simulación, aspectos de testeo de la robustez de la propia muestra para ver si es muy vulnerable a la eliminación de alguno de los elementos que conforman la muestra. Para eso, bueno, pues esto es un tema estadístico, ¿no? Cuantos menos comparables haya en la muestra, pues más vulnerable va a ser el rango intercuartílico que hemos conformado, ¿no?
Bueno, yo creo que, Carlos, nos hemos pasado 10 minutos, ¿no? Sí, nos hemos robado 10 minutos, pero no hay problema. Creo que a la gente no le ha molestado. Creo que el tema ha sido bastante de interés y bueno, 10 minutos no es nada para todo lo que hemos estado conociendo y aprendiendo el día de hoy. Y bueno, antes de finalizar, sí tenemos algunas preguntas que sería bueno contestarlas antes de irnos. Nos pregunta, por ejemplo, Katie Calix, buenos días, a realizar un ajuste de forma voluntaria porque resultó que una operación no cumplió el principio de plena competencia, ¿debe llevarlo al rango inferior o a la mediana? Si nosotros o el contribuyente practica el ajuste antes de presentar sus impuestos, puede llevarlo o sea, con que esté dentro del rango intercuartil, se supone que cumple. Lo que estamos diciendo aquí es si no se ha realizado este ajuste y la administración viene a ajustar, va a ajustar a la mediana. Si en esta situación se toma la decisión de ajustar a la mediana, pues es posible que, claro, se derive una cuota tributaria pues superior al cuartil inferior. Eso es una decisión que tiene que tomar la compañía en función en qué lugar puede estar. Pero tal y como dice Claire, dentro del rango intercuartílico, en principio estamos bien. Eso sí, recordemos la simulación a la que he hecho referencia también, y tengamos en cuenta si nos creemos o estamos seguros con el rango intercuartílico al cual nos estamos ajustando, ¿no? Okay. Nos pregunta Brian Núñez, no quede muy claro en la parte si una empresa amparada en un régimen especial tributario está sujeta o no a la presentación de la declaración de precios de transferencias. Bueno, Brian, en esto antes había siempre era de cómo lo interpretábamos, ¿no? Aquí teníamos que ver mucho cómo era la interpretación, porque anteriormente el Código Tributario nos decía, ok, dejaba muy al supuesto de que si estabas o no estabas sujeto, pero recientemente, ahorita en febrero, se publicó un acuerdo en donde hace una interpretación a esta parte y en esta pues se especifica que aquellas empresas que estén o que sean beneficiadas de algún régimen fiscal, estas no están sujetas en materia de precios de transferencia, aunque sí mantengan relaciones comerciales con otras, no están sujetas, pero las otras que no gozan de un régimen fiscal sí lo van a estar, pero aquellas que realmente sí gozan de un régimen fiscal, en este caso, ellas no estarán, no aplicarán a precios de transferencia, pero sí a todas las demás obligaciones tributarias que tengan por cumplimiento, ¿no? Continuando, nos dice Carla Ramos, si yo vendo a una empresa que está en una zona libre, ¿estoy obligada a declarar esa venta aunque no somos empresa relacionada? Sí, pues creo que es el caso que estamos comentando, ¿no? Si una parte en la operación vinculada puede take advantage of, aprovecharse de una situación fiscal, se va a mirar. Y la forma de justificar la operación es hacer un análisis de precios de transferencia. Excelente. Bueno, estas han sido todas las preguntas hasta el momento. De igual forma, si más adelante surgen preguntas o dudas, nos pueden escribir al correo electrónico. En el caso de nosotros es info@galindoyasociados.com. En el caso de TPS, Claire, ¿a cuál correo pueden escribir? ¿Nos puedes indicar? Sí, tenemos nuestra página web, es international-medio-tps.com. Ahí nos puedes contactar perfectamente. Excelente. Si no hay más preguntas, pues yo les agradezco a todos por acompañarnos durante esta mañana, por los minutos que les hemos robado.
También le doy gracias a Claire y a José Otero que nos acompañaron desde España en este webinar. Esperamos tenerlos más adelante ya de forma presencial, ¿no? Si las condiciones mejoran. Igual para aquellos que no completaron, no terminaron de ver o no iniciaron con la conferencia, pues también la grabación se guardará y se compartirá más adelante, ¿no? Claire, José, no sé si tienen algunas palabras de despedida. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este webinar contigo, Carlos. Estamos encantados de colaborar con vosotros y cualquier cosa que necesites de nuestra parte nos dices y estamos para ayudaros en esta materia. Encantado, bueno, no me repito, agradecer a todos los asistentes, esperamos que no haya sido demasiado tedioso, es un terreno bastante árido, pero bueno, esperamos haber enseñado o explicado suficientemente claro. Excelente. Bueno, les deseo a todos un feliz día, una feliz mañana, y para cualquier consulta nos pueden buscar también en nuestra página web de galindo.com, al igual que a TPS, que igual en el correo más adelante les vamos a compartir cuál es su correo con el que se puedan contactar y su página web, ¿no? A todos, muchísimas gracias y feliz día. Gracias. Hasta luego.